Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia tan sorprendente como inesperada. Preparen sus palomitas, porque lo que están a punto de escuchar podría parecer sacado de una telenovela, pero no, esto pasó en la vida real. El protagonista de hoy es nada más y nada menos que Özkan Deniz, el reconocido actor y cantante turco que ha hecho suspirar a millones. Pero esta vez, él fue quien se quedó sin palabras al descubrir la identidad de una fanática que llevaba años escondiendo un secreto impactante. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Özkan notó algo extraño entre las cartas de admiradores que recibe habitualmente. Una de ellas, escrita con una caligrafía elegante y una fragancia distintiva, captó su atención. Pero lo que realmente lo desconcertó fue el contenido. La persona que le escribía no solo lo conocía demasiado bien, sino que también mencionaba detalles íntimos de su vida cotidiana, cosas que no eran públicas. Frases como sé que prefieres el café turco sin azúcar o vi cómo acariciaste a tu perro antes de entrar a la camioneta el martes pasado empezaron a inquietarlo. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía tantas cosas? Özkan, visiblemente perturbado, decidió investigar. Pero no lo hizo solo. Según fuentes cercanas al artista, compartió su inquietud con su manager, quien inmediatamente tomó medidas de seguridad. Lo más inquietante es que, días después, Özkan recibió un ramo de flores en su camerino. La nota decía simplemente, estoy más cerca de lo que crees. Fue en ese momento que Özkan explotó. Esto ya no es un simple fanatismo, gritó según testigos presentes en el set. ¿Quién demonios está jugando conmigo así? Esto es acoso. El equipo de seguridad revisó las cámaras del lugar y, para sorpresa de todos, identificaron a una mujer que había entrado varias veces al edificio sin ser notada. Era alguien que conocían, una figura pública, alguien del mismo mundo artístico, una famosa actriz que había trabajado con Özkan hace años. Y no estamos hablando de una extra. Era Aylin Yılmaz, una actriz con la que Özkan había compartido pantalla en una popular serie hace casi una década. Nadie lo podía creer. La historia tomó un giro aún más impactante cuando Aylin comenzó a revelarse como la persona detrás de las cartas y los regalos. De hecho, todo parecía haber sido una especie de plan meticulosamente orquestado. Aylin, quien había desaparecido de los focos públicos por un tiempo, había utilizado su conocimiento sobre Özkan y su vida personal para acercarse de una manera que era completamente inapropiada y peligrosa. Aunque muchos en el mundo del espectáculo conocen bien la presión que implica ser una figura pública, lo que Aylin había hecho era completamente inaceptable. Cuando fue confrontada, Aylin no negó nada. Al contrario, con una serenidad escalofriante, dijo, Özkan siempre fue especial para mí. Solo quería estar cerca, sin molestar, hasta que estuviera lista para que me notara. La reacción de Özkan fue de puro asombro e ira contenida. ¿Estás diciendo que todo este tiempo fuiste tú? ¿Qué buscabas, Aylin? ¿Qué pretendías? A lo que ella respondió, pretendía lo mismo que tú actuabas en nuestras escenas, amor verdadero. Tras ese encuentro, Özkan decidió cortar todo tipo de contacto con ella y reforzar su seguridad. Fuentes cercanas aseguran que el actor está aún afectado por la situación y que ha cancelado algunas apariciones públicas por precaución. La historia fue cubriendo titulares en diversos medios, y los seguidores del actor comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación con Aylin. Algunos defendían a Özkan, mientras que otros cuestionaban cómo había sido capaz de no darse cuenta de las señales en el pasado. Lo más inquietante es que Aylin, tras la exposición del incidente, publicó en sus redes una frase enigmática, algunas verdades deben salir a la luz, aunque quemen. Este comentario dejó aún más confundidos a los fanáticos de Özkan y generó una serie de teorías sobre las verdaderas intenciones de Aylin. ¿Estaba buscando, quizás, una reconciliación con su antiguo compañero de trabajo? ¿O simplemente quería utilizar este momento para llamar la atención y volver al foco mediático? Es difícil decirlo,
ya que sus palabras solo generaron más dudas y más preguntas sin respuesta. En una entrevista posterior, Aileen fue consultada sobre el incidente y cómo se sentía después de que todo se hizo público. Ella, sin ningún tipo de remordimiento, explicó que siempre había admirado profundamente a Oscar y que, en su mente, lo que había hecho no era tan grave. Yo solo quería que él me viera. Para mí, siempre fue la persona más importante en mi vida, y en algún momento tenía que hacerle saber lo que sentía, dijo Aileen, desatando aún más críticas sobre su comportamiento. Pero lo que más sorprendió fue el silencio de Oscar después de que el escándalo se hizo viral. Mientras algunos esperaban una respuesta más contundente de su parte, él decidió retirarse de las redes sociales por un tiempo. Se mostró visiblemente afectado por la invasión a su vida privada y, aunque su equipo de prensa emitió un comunicado sobre el tema, no fue hasta semanas después que Oscar rompió su silencio en una entrevista exclusiva con un canal de televisión. En esa entrevista, expresó cómo este evento había alterado profundamente su vida y su percepción de los fanáticos. Es difícil confiar en la gente cuando todo lo que pensabas que conocías sobre una persona resulta ser falso, comentó, con la voz cargada de emoción. He estado en la industria por años, pero nunca imaginé que algo como esto pudiera suceder. Aileen cruzó una línea que no puede ser ignorada, y ahora mi prioridad es proteger mi bienestar y mi privacidad. Lo que sucedió entre Aileen y Oscar dejó una huella en el mundo del entretenimiento. La historia se convirtió en un recordatorio para muchas personas de la importancia de respetar los límites de los demás, incluso cuando se es un fanático devoto. En ocasiones, la obsesión por acercarse a una persona famosa puede llevar a comportamientos peligrosos, y el caso de Aileen Imas es una prueba más de cómo esa delgada línea entre admiración y acoso puede ser fatal. Ahora bien, ¿cómo debería haber manejado Oscar la situación desde el principio? Algunos argumentan que debió haber intervenido antes y haber denunciado el comportamiento de Aileen antes de que llegara tan lejos. Otros creen que, dado su perfil público, lo más sensato fue reforzar su seguridad y mantener un perfil bajo para protegerse. Lo que está claro es que nadie puede estar completamente preparado para enfrentar este tipo de situaciones, y todos debemos ser conscientes de los riesgos que existen cuando se invaden los límites de la privacidad. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Fue un amor obsesivo o simplemente un afán que cruzó la línea? ¿Cómo habría reaccionado usted si una antigua colega resultara ser su acosadora secreta? Déjame saber en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Oscar manejó bien la situación? ¿Debería haberlo hecho público antes? Y si te ha sorprendido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte los próximos chismes más impactantes del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones increíbles.